En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un coche nuevo valorado en $50,000 y me exigió que pagara su hipoteca antes del domingo. Cuando le pedí un pequeño regalo, su frío no destruyó años de sacrificio. Dejé una nota y me fui. A la mañana siguiente, tenía 87 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta se abrió de golpe. Dejé caer mi libro de historia, y mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz cuando la tapa dura golpeó el suelo con un ruido sordo. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Sofía ya nunca llamaba a la puerta. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados, su sombra alargándose por la pequeña habitación de invitados que se había convertido en todo mi mundo. La luz del pasillo a su espalda oscurecía su rostro, haciéndolo ilegible, pero su voz tenía la misma calidez que una mañana de enero en un estado del interior. Papá, recuerdas que la hipoteca vence el lunes, ¿verdad? Cada palabra caía como trozos de hielo. Si no, conozco una residencia de ancianos estupenda. El libro yacía abierto entre nosotros, las páginas extendidas como alas rotas. Capítulo 7. Cuando las familias se dividen, me quedé mirando las palabras, luego a mi hija, la mujer que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Sofía, siempre pago a tiempo. Mi voz se quebró como madera vieja. Eso es cruel. Es la realidad. Cambió de peso, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de madera. Tenemos obligaciones, de las de verdad. Apreté la sábana hasta que mis nudillos se pusieron blancos. 67 años de vida me habían enseñado muchas lecciones, pero nada me había preparado para el momento en que mi propia hija me hablaría como si fuera una carga que gestionar, como algo de lo que deshacerse. Nunca me he retrasado con... Su mano se agitó con desdén, cortando mis palabras como si fueran humo. Papá, por favor, solo asegúrate de que lo del lunes se cumpla. La habitación de invitados se sentía más pequeña ahora. Las paredes apretándose. Mis generales de la historia me miraban desde sus marcos. Hombres que sabían de traiciones, de ataques inesperados de aliados de confianza, pero incluso ellos parecían sorprendidos. Entiendo que estés estresada por el dinero, cariño, pero... No. La única palabra golpeó como una bofetada. Simplemente no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Se dio la vuelta, su cabello rubio moviéndose como una cortina que se cierra sobre una actuación que nunca pedí ver. Sus tacones marcaban un ritmo staccato por el pasillo. Clic, 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 cada paso hundiendo más el cuchillo. El sonido se desvaneció mientras subía las escaleras para reunirse con Leonardo y su velada de película y vino. Me quedé sentado en el repentino silencio, la lámpara de lectura proyectando un círculo amarillo alrededor de mi silla. La casa se asentó a mi alrededor, sus viejos huesos crujiendo. Arriba oí risas, sus risas, del tipo que surge fácilmente cuando no te preguntas dónde dormirás el mes que viene. El libro de historia yacía abierto en el suelo, con las páginas arrugadas por la caída. Me agaché lentamente, mi artritis protestando, y lo recogí. El título del capítulo me devolvió la mirada. Cuando los hermanos se vuelven contra los hermanos. La ironía me supo amarga en la boca. Alicé las páginas dañadas, mis dedos temblando ligeramente. El autor escribía sobre familias destrozadas por el conflicto, sobre hijos que dejaron de reconocer a sus padres, sobre hijas que eligieron bandos. Pero aquellos eran otros tiempos, tiempos desesperados. ¿O no? La foto enmarcada de Elena estaba en mi mesita de noche, su sonrisa congelada en plata. Hacía ya 5 años que se había ido, pero a veces todavía hablaba con ella, todavía le pedía consejo. Esta noche sus ojos parecían contener una pregunta que no estaba listo para responder. Dejé el libro a un lado y cogí su foto, el marco de metal frío en mi palma, su peso familiar, reconfortante. Elena con su vestido de domingo y su sonrisa paciente. La mujer que estuvo a mi lado durante 43 años de matrimonio, 3 abortos espontáneos y una hija perfecta. Una hija perfecta que acababa de amenazar con meterme en una residencia de ancianos. La foto se volvió borrosa mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Parpadeé con fuerza, conteniéndolas. Los hombres de mi edad no lloraban.
y menos por sus propios hijos. Pero mientras sostenía la foto de Elena, no pude evitar recordar cuando todo parecía tan diferente, tan lleno de promesas. Octubre de 2023. La foto de Elena me transportó a aquella tarde de domingo en que todo cambió. Sofía había estado sentada aquí mismo, en esta misma habitación. Pero entonces era su cocina, luminosa y acogedora, con olor a estofado y a posibilidades. Papá, será perfecto. Sus ojos brillaban como cuando tenía 7 años, y suplicaba por un cachorro. Seremos una gran familia. Sostenía mi taza de café con ambas manos, estudiando su rostro en busca de alguna señal de duda. ¿Estás segura? No quiero estorbar a nadie. ¿Estorbar? Se había reído, de verdad, echando la cabeza hacia atrás como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Bromeas. Hemos soñado con esto. Leonardo había asentido con entusiasmo desde el otro lado de la mesa. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Tiene todo el sentido, Arturo. ¿Por qué deberías estar dando vueltas solo en esa casa tan grande? La casa grande. Nuestra casa. La de Elena y la mía. 4 dormitorios. 2 baños. La cocina donde ella había hecho galletas de Navidad durante 30 años. El salón donde Sofía había dado sus primeros pasos. El dormitorio principal donde Elena había dado su último aliento. Miré a Sofía aquel día, su rostro radiante con lo que parecía una emoción genuina. Y sentí algo que no había experimentado desde el funeral de Elena. Esperanza, la esperanza de que quizás no tendría que pasar mis últimos años hablando con habitaciones vacías y comiendo cenas congeladas para uno. Piénsalo, papá. Sofía había extendido la mano sobre la mesa, cubriendo mi mano curtida con la suya, suave. No más trabajo de jardín, no más palear nieve, no más dar vueltas solo. Los papeles de la inmobiliaria eran nítidos y oficiales. La tinta negra sobre el papel blanco transformaba 40 años de recuerdos en una cantidad de dólares. $180,000. Suficiente para la entrada de Sofía. Suficiente para asegurar la casa de sus sueños. Suficiente para comprar mi entrada en su vida. Me senté en nuestro antiguo dormitorio aquella última noche, rodeado de cajas etiquetadas como habitación de Arturo, con la cuidada letra de Sofía. El marco de plata con la foto de Elena fue lo último que empaqué, envolviéndolo cuidadosamente en papel de seda, como una promesa que nos hacía a ambos. Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, cariño? Le susurré a la foto. El día de la mudanza pareció una celebración. Sofía y Leonardo ayudaron a cargar cajas, su parloteo llenando el silencio que me había perseguido durante meses. La habitación de invitados. Mi habitación había sido pintada de un azul suave, el color favorito de Elena. Sofía había colgado mis láminas de historia ella misma, subida a una escalera de mano mientras yo sostenía los marcos. Perfecto, había dicho, retrocediendo para admirar su trabajo. Esto va a ser perfecto, papá. Y por un tiempo, lo fue. Cenas familiares todas las noches, la conversación fluyendo como el vino. Sofía me preguntaba por mi día, por el libro que estaba leyendo, por historias de su infancia. Leonardo comentaba las noticias. Me pedía mi opinión sobre política y béisbol. Me sentí útil de nuevo, querido. El primer mes fue todo lo que Sofía prometió. Me despertaba con el olor a café y el sonido de voces, la casa viva y con un propósito. Por las noches, veíamos películas juntos, compartíamos palomitas, debatíamos sobre la trama como la familia que pensé que habíamos perdido para siempre. Recuerdo el momento exacto en que creí que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después de mudarme, Sofía había llamado a mi puerta. De verdad, suavemente, y me preguntó si quería ayudarla a plantar bulbos de tulipán en el jardín delantero. Para la primavera, había dicho, con tierra ya bajo las uñas. Algo que esperar con ilusión. Habíamos trabajado codo con codo bajo el sol de octubre, planeando el jardín, hablando de colores y tiempos de floración. Me había sentido padre de nuevo, no solo un invitado en la vida de otra persona, pero esta noche, sosteniendo la foto de Elena en la misma habitación donde esos bulbos de tulipán todavía esperaban bajo tierra, no podía recordar la última vez que Sofía había llamado a la puerta. No podía recordar la última vez que me había pedido mi opinión sobre algo más importante que si quería los huevos revueltos o fritos.
El marco de plata reflejaba la lámpara de la mesita de noche. El rostro de Elena vacilando como un espejismo. Volví a colocar la foto en la mesita, mis dedos deteniéndose en el metal frío. Pero cuando dejó de sonreír, susurré a la habitación vacía. Me levanté de la cama y me senté en mi sillón junto a la ventana. Necesitaba pensar con claridad. Afuera, la calle del suburbio yacía tranquila bajo las farolas, cada casa guardando sus propios secretos. Mañana, algo cambiaría en esa entrada de coches. Podía sentirlo en mis huesos, como solía sentir las tormentas que se avecinaban. La pregunta me atormentaba. ¿Cuándo dejó de sonreír? Enero de 2024. Fue entonces cuando aparecieron las primeras grietas. Empezó con los saludos matutinos de Leonardo. Durante semanas, me había saludado alegremente. Buenos días, Arturo, mientras pasaba corriendo con su café y su maletín del portátil. Luego, un martes de enero, simplemente no lo hizo. Yo estaba de pie en la encimera de la cocina preparando mi avena cuando él pasó como si yo fuera un mueble. Buenos días, ofrecí con esperanza. Nada. Ni siquiera una mirada. Me convencí de que estaba estresado por el trabajo, preocupado por la fecha límite de algún proyecto. Pero el silencio se alargó durante días, luego semanas, pronto. Nuestros encuentros en la cocina se convirtieron en una danza incómoda, yo tratando de mantener la normalidad mientras él me trataba como un obstáculo inoportuno. La mesa de la cena contaba la verdadera historia. Durante meses, habíamos comido juntos todas las noches, hablando de nuestros días, compartiendo historias, comidas familiares. Las había llamado Sofía. Luego, gradualmente, me di cuenta de que comía solo más a menudo. Primero una vez a la semana, luego cada 2 noches. Finalmente, todas las noches. Comemos antes, me explicaba Sofía cuando preguntaba. No queríamos interrumpir tu tiempo de lectura, pero podía oírlos en la cocina mientras calentaba mi porción recalentada en el microondas, su conversación fluyendo libremente, salpicada de risas que nunca me incluían. El sonido se filtraba a través de las delgadas paredes como la música de una fiesta a la que no había sido invitado. Febrero trajo las conversaciones susurradas, puertas que se cerraban cuando me acercaba, mi nombre flotando por la casa en tonos apagados, siempre interrumpido cuando se daban cuenta de mi presencia. ¿Demasiado caro de mantener? Escuché una noche, las palabras deteniéndose abruptamente cuando Leonardo me vio en el pasillo. Hola, Arturo, había dicho. Su sonrisa demasiado brillante, demasiado forzada. ¿Cómo va el libro? Las quejas comenzaron en marzo. Pequeñas cosas al principio. Papá, ¿podrías bajar el volumen de la tele? Me había pedido Sofía una noche. Su tono sugería que la había estado poniendo a todo volumen como en un concierto en lugar del susurro apenas audible que yo prefería. Tu padre siempre deja platos en el fregadero, oí a Leonardo decirle más tarde esa semana. Empecé a lavar mi único cuenco y cuchara inmediatamente después de comer, secándolos y guardándolos antes de que pudieran quejarse. Pero las críticas encontraron nuevos objetivos. Quizás necesitemos algunas reglas de la casa, había sugerido Leonardo una noche de marzo, su voz con la autoridad de alguien que se dirige a un inquilino problemático. Reglas de la casa, en la casa que mi dinero había ayudado a comprar. Vi cómo mi mundo se encogía día a día. Mis artículos de baño misteriosamente reubicados para hacer sitio a los de los invitados, mi sillón favorito en el salón gradualmente enterrado bajo sus pertenencias, revistas, cojines, el portátil del trabajo de Sofía, los armarios de la cocina reorganizados sin consultarme, mi café y mis cereales trasladados al estante más alto donde mis manos artríticas luchaban por alcanzarlos. Mi dormitorio se convirtió en mi refugio, luego en mi prisión. Me encontré pasando días enteros dentro de estas 4 paredes, saliendo solo para las comidas y las idas al baño. La casa que había prometido ser mi santuario se había convertido en un laberinto de encuentros incómodos y frialdad. La peor parte no era su creciente hostilidad, sino mi propia menguante autoestima. Caminaba con pies de plomo, dudando de cada movimiento, de cada palabra. Me hice más pequeño, más silencioso, menos perceptible, con la esperanza de recuperar su aprobación. ¿Cuándo dejé de ser familia?
y empecé a ser un problema. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron graduales. Cada cambio lo suficientemente pequeño como para justificarlo. Cada nueva restricción razonable si se veía de forma aislada. Pero juntos, pintaban un cuadro que había tenido demasiado miedo de ver con claridad. Primero fue el volumen de la televisión, luego los platos, luego el horario del baño, luego los patrones para caminar por la casa, luego el mismo aire que respiraba parecía molestarles. Me había adaptado a cada nueva regla, convencido de que el cumplimiento restauraría la armonía, pero la armonía nunca llegó. En cambio, simplemente me había vuelto invisible sin dejar de estar total y dolorosamente presente. 3 meses. Eso es lo que tardó la casa de los sueños de mi hija en convertirse en mi pesadilla. El motor de un coche zumbó en la entrada, el sonido cortando mis recuerdos como un cuchillo. Extraño. El coche de Sofía ya estaba allí, y la camioneta de Leonardo estaba a su lado. Aparté la cortina, mirando en la oscuridad. El mañana traería respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Lo primero que me golpeó fue el brillo. Una plata cegadora que atrapaba el sol del atardecer como un espejo apuntando a mis ojos. Había salido a recoger el correo. 3 días evitando a todo el mundo desde la amenaza de la residencia del viernes. Pero me detuve a medio paso en el camino de entrada. Un coche de lujo estaba en nuestra entrada. Nuestra entrada. Impecable, sin marcas, con las placas del concesionario todavía puestas como etiquetas de precio en joyas caras. El coche bloqueaba mi camino habitual al buzón, obligándome a rodearlo solo para recoger la factura de la luz y los folletos del supermercado. $50,000. La cifra flotó en mi mente mientras rodeaba el vehículo, un dedo trazando el capó. Yo sabía de coches. 40 años en la construcción significaba trabajar junto a hombres que hablaban de caballos de fuerza y pagos mensuales durante la comida. ¿De quién es este coche tan bonito? La puerta principal se abrió antes de que terminara la pregunta. Sofía salió primero, Leonardo justo detrás de ella, ambos con expresiones que reconocí de la infancia. La mirada que ponía cuando traía a casa un boletín de notas lleno de sobresalientes, esperando elogios. El pecho de Leonardo se hinchó como si acabara de anunciar un ascenso a presidente de la compañía. Un Audi. $50,000. Totalmente equipado. Todas las opciones. El correo se me escapó de los dedos, los sobres esparciéndose por el cemento como hojas de otoño. Me agaché a recogerlos, mis rodillas artríticas protestando, mientras calculaba los pagos de la hipoteca en mi cabeza. 18 meses. Este coche representaba 18 meses de pagos de la hipoteca. ¿No habría sido más inteligente destinar eso a la hipoteca? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, tan suaves como pude. Una sugerencia de alguien que se preocupaba por su futuro financiero. La expresión de Sofía cambió más rápido que un frente meteorológico. El orgullo se desvaneció, reemplazado por la fría autoridad que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Papá, no te metas en nuestros asuntos». Su voz tenía el filo agudo de una mujer que había tomado su decisión y no toleraría preguntas. El brazo de Leonardo se posó posesivamente sobre los hombros de ella, un frente unido contra el anciano que se atrevía a sugerir responsabilidad fiscal. «No me estoy metiendo». Me enderecé lentamente, sosteniendo el correo esparcido contra mi pecho como una armadura. «Solo estoy preocupado por... ¿Por qué?» Leonardo dio un paso adelante. Su tono sugería que había traspasado límites invisibles. «Somos adultos, Arturo. Podemos manejar nuestras propias finanzas». Sus propias finanzas, construidas sobre la base de la venta de mi casa y las contribuciones mensuales a la hipoteca. Di un paso atrás. El retroceso físico automático después de meses de aprender mi lugar en esta jerarquía. «Por supuesto que podéis». Forcé mi voz para que permaneciera nivelada, neutral. «Es un coche precioso». El cumplido quedó suspendido en el aire entre nosotros, hueco como una promesa de campaña. La sonrisa satisfecha de Sofía regresó, pero Leonardo continuó estudiándome con la cautela de alguien que protege su territorio. «Nos merecemos cosas bonitas», dijo Sofía pasando la mano por el espejo lateral del coche. «Trabajamos duro». Trabajaban duro. Con un ingreso combinado que podría cubrir su hipoteca sin mi ayuda,
Habían elegido gastar mi sacrificio en ingeniería alemana y asientos de cuero, mientras yo contaba centavos para el café, y remendaba camisas en lugar de comprar nuevas. Estoy seguro de que sí, logré decir. La conversación murió allí, asesinada por el peso de los cálculos no dichos. Se retiraron a la casa, probablemente para admirar su compra desde la ventana del salón. Caminé hacia la puerta principal, con el correo apretado en mis manos temblorosas, pero mi mente seguía centrada en esos números. $50,000, 18 meses de pagos de la hipoteca, 6 meses de toda mi pensión. Su celebración de lujo mientras me amenazaban con residencias de ancianos. Recogí los sobres esparcidos y caminé hacia la casa, pero mi mente seguía centrada en esos números. $50,000. A las 8:30, me encontraba en mi pequeño escritorio junto a la ventana. Los extractos bancarios se extendían ante mí como pruebas en un juicio. Había intentado ver la televisión después de la cena. Sobras calentadas en el microondas mientras ellos comían comida china para llevar arriba. Pero los números seguían dando vueltas en mi cabeza como buitres. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras ordenaba los documentos cronológicamente. Los hábitos de ingeniero son difíciles de erradicar. 6 meses de pagos de la hipoteca, cada uno documentado con mi cuidadosa letra. $2,800 mensuales, sacados de mi pensión de $2,100 más $700 de unos ahorros que menguaban con cada mes que pasaba. La calculadora estaba junto a mi taza de café, su pantalla digital mostrando la brutal aritmética. La venta de mi casa. $180,000. La entrada de ellos, asegurada por mi generosidad. Añade 6 meses de contribuciones. Otros $16,800. Inversión total en su sueño. $196,800. El pago de su coche por sí solo cubriría mi presupuesto mensual de comestibles durante 2 años. Saqué mi libro de contabilidad personal, el pequeño cuaderno donde registraba cada dólar. $20 para comestibles cada semana, estirando la carne picada y la pasta en comidas que duraban 3 días. $5 para café, una pequeña bolsa al mes. Mi abrigo de invierno se mantenía unido con imperdibles porque $30 por uno nuevo parecía un despilfarro cuando ellos necesitaban ayuda con la hipoteca. Mientras yo me negaba lo básico, ellos habían gastado $50,000 en transporte. El Audi brillaba bajo la farola fuera de mi ventana, burlándose de mí con su perfección. Había vendido mi coche hacía 3 meses, convenciéndome de que no necesitaba 2 coches en una misma casa. Caminar a la farmacia y al supermercado parecía razonable para un hombre de mi edad. Ejercicio, me había dicho. Ahora entendía la verdadera razón. Necesitaban que mi coche desapareciera para hacer sitio a su lujo. Mis manos temblaban mientras sostenía la calculadora, el plástico tibio por mi agarre. ¿Cuándo me convertí en su banco personal en lugar de en su familia? ¿Cuándo mi sacrificio se transformó de amor en obligación, esperado en lugar de apreciado? Cuento cada centavo para pagar su hipoteca mientras ellos gastan $50,000 en un coche. Susurré a la habitación vacía. El sonido de la risa bajó desde arriba, interrumpiendo mi soledad. Celebraban su compra mientras yo me sentaba solo con la evidencia de mi explotación. Cada extracto bancario contaba la misma historia. Arturo, víctima voluntaria, financiando el estilo de vida de personas que lo veían como una carga. Tracé las cantidades de los pagos de la hipoteca con el dedo, desgastando el papel. 18 meses. Este coche representaba 18 meses de mi sacrificio. Meses de cuidadosa negación mientras ellos vivían sin consecuencias. Mi gastada cartera de cuero yacía junto a los extractos, casi vacía excepto por mi tarjeta del seguro médico y $23 en efectivo. Todo lo demás iba para ellos, para sus sueños, para su futuro que aparentemente no incluía gratitud ni respeto básico. Los números no mentían. Su ingreso combinado de $150,000 anuales podría cubrir fácilmente la hipoteca sin mi ayuda. Me habían convencido de que era necesario cuando simplemente era conveniente. Una fuente de financiación que venía con culpa y obligación familiar incorporadas. De pie junto a la ventana, miré su reluciente inversión. Mañana irían a trabajar en su coche de lujo mientras yo caminaba a la farmacia, con zapatos que había reparado 2 veces.
Ellos ajustarían los asientos calefactados, mientras yo ajustaba mi termostato para ahorrar en la calefacción. Había estado jugando un juego completamente equivocado. La revelación se posó sobre mí como una manta fría. El amor y la explotación podían llevar la misma cara, hablar con la misma voz, exigir los mismos sacrificios. La diferencia radicaba en la gratitud frente al derecho, el respeto frente al desdén. Ellos se sentían con derecho a mi dinero y desdeñosos con mi presencia. La ecuación no podía ser más clara. Cerré los extractos y miré el calendario en mi escritorio. El 16 de junio estaba marcado en rojo, el Día del Padre, a 2 meses de distancia. La mañana del domingo llegó con el familiar peso de la expectativa. Me vestí con más cuidado de lo habitual, eligiendo mi mejor camisa informal y tomándome más tiempo con el pelo. El Día del Padre merecía algo diferente, algo más cálido que la fría rutina en la que se habían convertido nuestros domingos. En lo alto de las escaleras, me detuve a escuchar. La voz de Sofía llegaba desde la cocina, animada y brillante. Una conversación telefónica, del tipo que me hacía dudar antes de bajar, no queriendo interrumpir algo importante. Vicente, feliz Día del Padre. Su entusiasmo me golpeó como un amanecer después de una larga noche. Esta era la voz que recordaba de la infancia, de las mañanas de Navidad y las celebraciones de cumpleaños. Alegría genuina, no ensayada e infecciosa. Venid esta noche a una cena especial. Tendremos todo listo, tu estofado favorito y ese pastel de chocolate que tanto te gusta. Me arreglé la camisa y comencé a bajar. Cada paso lo suficientemente deliberado como para anunciar mi llegada. La anticipación crecía con cada palabra que decía, cada risa que brotaba de la cocina. Después de meses de intercambios fríos y conversaciones de negocios, quizás hoy restauraríamos algo que habíamos perdido. Las 6 será perfecto. A Isabel le encantarán las flores que elegí. Flores, cena especial, preparativos de celebración. Mi corazón se animó a pesar de todo lo que había pasado. El Día del Padre significaba reconocimiento. Significaba recordar la relación que importaba más que los pagos de la hipoteca y las tensiones del hogar. Llegué al umbral de la cocina y esperé, no queriendo interrumpir sus planes, pero posicionándome donde no pudiera pasar por alto mi presencia. La luz de la mañana iluminaba su cabello rubio mientras gesticulaba con entusiasmo, aunque Vicente no podía verla a través del teléfono. Va a ser maravilloso, continuó. Una verdadera celebración para alguien que se lo merece. Alguien que se lo merece. Las palabras me envolvieron como una manta cálida. Después de meses sintiéndome no deseado, quizás hoy recordaría lo que se sentía al ser celebrado en lugar de tolerado. Nos vemos esta noche. Os quiero. La llamada terminó con tal calidez que sentí que mi propia sonrisa se formaba. Ahora era mi turno. Mi momento para el reconocimiento del Día del Padre de la hija que una vez fue todo mi mundo. Sofía se giró. Se dio cuenta de que estaba allí de pie, y me ofreció el mismo asentimiento superficial que me había dado cada mañana durante semanas. Buenos días. Ninguna mención de la festividad, ningún reconocimiento de lo que ese día significaba para los padres de todo el mundo. Solo el mismo saludo de negocios que usaría con un recepcionista de hotel. Buenos días, respondí, esperando más, esperando la calidez que había llenado su voz momentos antes, algún pequeño reconocimiento de que yo también era un padre que merecía celebración. No llegó nada. Pasó a mi lado hacia el comedor, ya concentrada en su siguiente tarea. La alegría de la llamada telefónica había sido reservada por completo para Vicente, empaquetada y entregada con afecto genuino. Para mí, solo tenía la cortesía estándar de un propietario reconociendo a un inquilino. Me quedé solo en la cocina, todavía sosteniendo mi taza de café vacía, mientras ella se afanaba por la casa haciendo ruidos de preparación, puertas de armarios abriéndose, sartenes resonando, el alegre caos de alguien creando algo especial. Simplemente no para mí. De pie allí con mi taza de café vacía, comprendí que, en esta casa, solo había espacio para celebrar a un padre, y no era yo. El reconocimiento que había esperado, la calidez para la que me había vestido, pertenecían a otra persona. Regresé a mi habitación y oí los sonidos de la preparación comenzando en la cocina, puertas de armarios abriéndose, sartenes resonando,
La celebración estaba comenzando. Simplemente no para mí. Las puertas de un coche se cerraron de golpe afuera, seguidas de voces emocionadas que cortaban el aire de la noche. Me arreglé la camisa y salí de mi habitación por primera vez desde la mañana, atraído por sonidos que casi había olvidado que existían en esta casa. Calidez y bienvenida genuinas. Vicente me estrechó la mano como si fuéramos viejos amigos reunidos después de años. Su palma callosa familiar de décadas de trabajo en automoción. El hombre había construido su negocio de la nada, retirándose con dignidad y el respeto de su comunidad. Arturo, ¿cómo estás? Hace demasiado tiempo que no te veía. Isabel me tocó el brazo mientras observaba el salón, su admiración sincera en lugar de educada. ¿Qué casa tan bonita tenéis aquí? La decoración es simplemente encantadora. Observé a Sofía transformarse ante mis ojos, convirtiéndose en alguien que apenas reconocía. Desapareció la fría eficiencia a la que me había acostumbrado, reemplazada por una anfitriona amable que se reía de las historias de Vicente y se preocupaba por la comodidad de Isabel como una nuera devota. «Papá, ¿ven a cenar con nosotros?» Su invitación llevaba la calidez familiar apropiada, actuada para una audiencia pero ejecutada a la perfección. «Gracias. Es muy amable». Mantuve mi voz mesurada, digna, manteniendo la cuidadosa distancia que ella me había enseñado en estos últimos meses. Leonardo salió de la cocina llevando bolsas de regalo con evidente ceremonia, su pecho hinchado con la importancia de la sorpresa que habían planeado. La mesa del comedor brillaba bajo una luz suave, decorada con flores y la vajilla buena reservada para ocasiones especiales. Mi cubierto esperaba en el extremo más alejado de la mesa, presente pero insignificante. La silla de Vicente estaba frente a la ventana, posicionada como un trono con flores frescas dispuestas detrás de él. El contraste no era sutil, pero la sutileza nunca había sido el punto fuerte de Sofía. Durante la cena, Vicente me preguntó por mi salud, mis lecturas, si había estado siguiendo la temporada de béisbol. Isabel preguntó por mi artritis, sugiriendo remedios que habían ayudado a su hermana. Me trataron como a uno más de la familia, como alguien cuyas opiniones importaban, cuya presencia añadía valor a la reunión, viendo a Sofía mantener su perfecta actuación de nuera. Me pregunté si esta mujer cálida y amable siempre había estado dentro de ella, reservada solo para las personas que no eran yo. Se reía de las historias de automoción de Vicente. Rellenaba la copa de vino de Isabel sin que se lo pidieran. Recordaba detalles sobre las actividades de su iglesia y los chismes del vecindario. Para ellos, ella era todo lo que una hija debería ser. Para mí, no guardaba nada. El estofado era excepcional, lo suficientemente tierno como para cortarlo con un tenedor. La conversación fluyó en torno a temas que incluían a todos, excepto cuando derivaba hacia las finanzas, momento en el cual Sofía redirigía hábilmente hacia temas más seguros. Estaba protegiendo su actuación, manteniendo la ilusión de armonía doméstica. Leonardo interpretó su papel de apoyo a la perfección, deferente a las opiniones de Vicente, mientras demostraba su estatus de proveedor con menciones casuales de proyectos de trabajo y compras recientes. Evitó mencionar el Audi directamente, guardando esa revelación para lograr el máximo impacto. Cuando terminamos el plato principal, Sofía se levantó y cogió algo de detrás de su silla. Su sonrisa era diferente ahora, emocionada, casi teatral. Antes del postre, anunció: «Tenemos una sorpresa especial». Sofía levantó su copa de champán, el cristal atrapando la luz de las velas como estrellas capturadas. Todos los ojos se centraron en ella mientras saboreaba el momento. Una directora de orquesta preparándose para guiar a su orquesta a través de su movimiento más dramático. «Feliz Día del Padre, Vicente. Aquí tienes las llaves de tu nuevo coche». Las llaves del Audi golpearon la mesa con un tintineo metálico que pareció resonar en la habitación repentinamente silenciosa. $50,000 en ingeniería alemana presentados con la floritura de alguien que desvela una obra maestra. Vicente se quedó mirando las llaves como si pudieran explotar en su palma. Esto es imposible. No podemos aceptar esto». Isabel se tapó la boca, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa genuina. «Sofía, esto es demasiado. No podríamos aceptar algo tan caro». «Tonterías». La voz de Sofía resonó con una generosidad teatral.
Habéis sido como unos verdaderos padres para mí. Os merecéis algo especial. Leonardo se inclinó hacia adelante, apoyando el gran gesto de su esposa con evidente orgullo. Ya es tuyo, Vicente. Los papeles a tu nombre. El seguro pagado por un año. La magnitud de su regalo se posó sobre la mesa como una pesada manta. $50,000. Más que mi pensión anual. Más de lo que la mayoría de la gente gasta en la entrada de sus casas. Dado de manera casual, alegremente, a un hombre que conocían desde hacía 8 años. Ah, y papá. El tono de Sofía cambió a uno de negocios, de la forma en que podría recordarle a alguien una cita con el dentista. La hipoteca tiene que estar pagada para el domingo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre las copas de champán y los arreglos florales. Un regalo de $50,000 seguido inmediatamente por un recordatorio del pago de la hipoteca. La yuxtaposición era tan cruda que parecía intencionada, diseñada para la máxima crueldad. Dejé mi tenedor con cuidado, encontrando la mirada de mi hija a través de la mesa festiva. ¿No merezco yo ni siquiera un pequeño regalo? La pregunta salió más baja de lo que pretendía, llevando meses de dolor acumulado y el peso de sacrificios que ella nunca había reconocido. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí, esperando su respuesta. No, una palabra, entregada con la finalidad del martillo de un juez, sin explicación, sin suavizarla, sin reconocer que la pregunta merecía consideración. Solo la brutal honestidad de alguien que había dejado de fingir que le importaban mis sentimientos. El tenedor de Vicente se congeló a medio camino de su boca. La copa de vino de Isabel tembló en su mano. Incluso Leonardo se movió incómodo, quizás reconociendo que su esposa había cruzado una línea visible para todos en la mesa. Sonreí. Una expresión cuidadosa y controlada que había practicado en los espejos durante mis momentos más solitarios en esta casa. La sonrisa de un hombre que finalmente había recibido la claridad que había estado buscando durante meses. Por supuesto que no. Aparté mi silla lentamente, cada movimiento deliberado y digno. Con permiso, el pasillo se extendía ante mí como un camino hacia la libertad, cada paso alejándome más de la celebración que nunca me había incluido. Detrás de mí, el silencio dio paso gradualmente a una conversación nerviosa, mientras intentaban fingir que no había ocurrido nada significativo. Pero algo había ocurrido, algo final e irrevocable, algo que requeriría acción en lugar de resistencia. Cerré la puerta de mi dormitorio y oí que la celebración continuaba sin mí. Risas, corchos de champán, el sonido de gente que había olvidado que yo existía. Me senté en mi cama y miré alrededor de la habitación que nunca se había sentido como un hogar. A las 10, llegaron los sonidos de los invitados que se iban. Puertas de coches, despedidas finales, la voz de Vicente expresando una gratitud desconcertada por un regalo que no podía aceptar del todo. A las 11:30, la casa se sumió en el silencio. Mi familia durmiendo después de su noche de celebración y crueldad. Me senté al borde de mi cama, ya no escuchando sus sonidos, sino haciendo cálculos. Cálculos de ingeniero, ecuaciones de resolución de problemas que equilibraban el sacrificio con la recompensa, la inversión con el retorno, el amor con la explotación. Las matemáticas eran simples. Lo había dado todo y no había recibido nada. Hora de recalcular. La medianoche me encontró abriendo cajones con precisión quirúrgica, doblando la ropa como el ejército me había enseñado hacía 40 años. 2 maletas metódicamente empaquetadas con lo esencial para reconstruir una vida. No se acumula mucho en 6 meses de vida en una habitación de invitados. De mi pequeña caja de archivos, reuní los documentos que importaban. Pasaporte, tarjeta de la Seguridad Social, tarjetas bancarias, certificados que probaban mi existencia independiente de los pagos de su hipoteca. Todo lo que definía a Arturo antes de convertirse en su cajero automático personal. Dejé atrás el caro reloj que Sofía me había regalado la Navidad pasada, su correa de cuero sin usar porque ya entonces había intuido que los regalos de ella venían con hilos invisibles. La foto enmarcada en plata de Elena fue a la maleta. Ella entendería esta decisión. Probablemente la habría tomado meses atrás. La nota requería una cuidadosa consideración. Demasiada explicación sonaría a súplica. Demasiado poca podría parecer impulsivo.
Me decidí por palabras que llevaban el peso de la finalidad sin sacrificar la dignidad. Me he ido. Para cuando leas esto, habré cancelado el pago de tu hipoteca y cambiado mi testamento. Estoy cansado de ser tu cajero automático. Arturo. La coloqué sobre la mesa de la cocina donde la encontrarían primero, sujeta con el salero que Sofía había comprado a juego con la decoración perfecta de su mesa. Mi firma parecía formal. Final. La marca de un hombre que cierra cuentas en lugar de abrir negociaciones. La aplicación de taxi del móvil funcionó eficientemente a las 2:30 de la madrugada, prometiendo llegar en 15 minutos. Tiempo de sobra para los preparativos finales. Las últimas miradas a un lugar que había prometido ser un hogar pero se había convertido en una prisión financiada por mi propia generosidad. Llevé las maletas una a una, minimizando el ruido que pudiera despertar a la familia que dormía plácidamente arriba. Cada paso por el pasillo se sentía más ligero que el anterior, como si me estuviera desprendiendo de un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. La puerta principal se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó a libertad. Sin portazos dramáticos, sin confrontaciones finales, sin salidas teatrales. Solo la tranquila partida de un hombre que había aprendido la diferencia entre ser necesitado y ser utilizado. El taxi se incorporó a la autopista, y le di al conductor la dirección del motel, La Pradera. Por primera vez en meses, no tenía ni idea de lo que traería el mañana. Por primera vez en meses, eso se sentía como libertad. El recepcionista nocturno del motel apenas levantó la vista de su crucigrama cuando me acerqué al mostrador, mis 2 maletas siguiéndome como fieles compañeras. Las 3 de la madrugada sacaban a relucir las transacciones esenciales. Sin charlas triviales, sin preguntas sobre las circunstancias que llevaban a hombres adultos a moteles a horas intempestivas. ¿Cuántas noches se va a quedar? 1 semana por ahora. Posiblemente más. Coloqué mi tarjeta de crédito en el mostrador arañado, saboreando el simple acto de tomar mis propias decisiones financieras. La habitación 127 olía a limpiador industrial y a posibilidad. Cama individual. Un pequeño escritorio. Un televisor montado en la pared como una ventana a mundos que podría explorar de nuevo. Colgué mi ropa en el estrecho armario con precisión militar. Cada camisa espaciada uniformemente. Cada par de pantalones con el pliegue justo. Por primera vez en meses, dormí sin escuchar pasos en pasillos que no eran míos. El lunes por la mañana trajo 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de voz. La evidencia digital de su pánico cayendo en cascada por la pantalla de mi teléfono como fichas de dominó. Escuché el primer mensaje. La voz de Sofía tensa por la incredulidad. Luego apagué el dispositivo por completo y lo coloqué boca abajo en el cajón del escritorio. Mi elección ahora, mi horario, mi silencio. El distrito financiero del centro de la ciudad bullía con un propósito que coincidía con el mío. El despacho de Patricia Morales ocupaba el piso 15 de un edificio que hablaba de competencia más que de ostentación. Exactamente lo que necesitaba para los asuntos de la mañana. ¿Está seguro de esta decisión, señor? La pluma de Patricia se cernía sobre los documentos de modificación del testamento. Su deber profesional requería una última confirmación. Absolutamente. La miré a los ojos sin vacilar. Ella tomó su decisión cuando eligió la crueldad sobre la amabilidad. El Nuevo Testamento era elegante en su simplicidad. La iglesia de Elena recibiría la mayor parte de mi patrimonio, con cantidades menores designadas para organizaciones de veteranos y la biblioteca local. El nombre de Sofía no aparecía en ninguna parte del documento de 20 páginas. Su hija recibirá una notificación formal de estos cambios en un plazo de 30 días, explicó Patricia, deslizando los papeles sobre su escritorio de caoba. Firmé cada página con la mano firme de un hombre que construye en lugar de destruir, que crea justicia en lugar de buscar venganza. La tinta se secó rápidamente, sellando decisiones que deberían haberse tomado meses atrás. Caminando de regreso al motel, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Elena. Anticipación por el mañana. No el pavor que había acompañado cada mañana en la casa de Sofía, sino una genuina curiosidad sobre lo que podría elegir hacer con las horas venideras. La habitación del motel se había transformado de la noche a la mañana de un refugio temporal a una plataforma de lanzamiento.
Abrí mi portátil y comencé a investigar opciones de vivienda en un suburbio tranquilo a 20 minutos al sur de la ciudad. Casas con jardines. Lugares donde los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos sin dejar de ser amables. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el aparcamiento, caminé hasta el pequeño parque frente al motel, llevando el libro que había empezado a leer en mi primera noche de libertad. El sol de la mañana se sentía diferente en mi cara, más cálido, más acogedor. 7 días de rutina pacífica se habían establecido para cuando me encontraron. Café a las 6, desayuno en la cafetería de al lado. Paseos matutinos al parque con el libro que tuviera mi atención en ese momento. El sábado por la tarde, me encontraba en mi banco de siempre, absorto en una biografía de un famoso general. Cuando su energía desesperada invadió mi santuario, lo sentí antes de verlos. La cualidad frenética de las personas cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado de la noche a la mañana. El coche de Sofía estaba mal aparcado, abandonado en lugar de estacionado. Por el rabillo del ojo, los vi acercarse como nubes de tormenta, ganando impulso. Papá, lo siento. Nos equivocamos. Por favor, vuelve a casa. Las lágrimas de Sofía habían comenzado antes de llegar a mi banco, su maquillaje corriéndose de una manera que sugería que este no era su primer intento de encontrarme hoy. Se movía con los movimientos bruscos de alguien que funciona con cafeína y pánico en lugar de sueño. Cerré el libro con cuidado, marcando mi página con el recibo que había estado usando como marcapáginas. Ese ya no es mi hogar, Sofía. Leonardo llegó con toda la sutileza de un tren de mercancías, su habitual arrogancia reemplazada por algo cercano a la desesperación. Viejo, no puedes hacernos esto. Tenemos una hipoteca. Vosotros tenéis una hipoteca. Corregí, levantándome lentamente y sacudiéndome el polvo imaginario de los pantalones. Yo tengo mi independencia. La verdad de mis palabras los golpeó como agua fría. Durante meses, se habían convencido de que mi apoyo era una obligación en lugar de un regalo, permanente en lugar de condicional. La retirada de la financiación había hecho añicos sus suposiciones sobre cómo funcionaba el mundo. Cambiaremos. La voz de Sofía se quebró con la tensión de promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Te trataremos mejor. Te incluiremos en todo. Miré a mi hija. La miré de verdad, y vi la desesperación llevando la máscara del remordimiento, no pena por el dolor que había causado, sino pánico por las consecuencias que ahora enfrentaba. La distinción importaba más de lo que ella podía entender. Estoy comprando mi propia casa en un suburbio, dije en voz baja, viendo cómo sus rostros registraban esta nueva información. Finalmente soy feliz. La ira de Leonardo estalló como una válvula de presión liberando vapor. Viejo egoísta y necio. ¿Qué pasa con nuestra inversión? ¿Qué pasa con los planes que hicimos? Planes que hicisteis sin consultarme, respondí. Mi voz firme como el granito. Inversiones que hicisteis con mi dinero mientras me tratabais como a un invitado no deseado. Me habían rastreado a través de los registros de la tarjeta de crédito. Probablemente contrataron a alguien para vigilar el motel hasta que mi rutina se volvió predecible. La idea de que su desesperación los llevara a la vigilancia me habría divertido si no fuera tan patético. Por favor, papá. Sofía me cogió del brazo, sus dedos aferrándose como alguien que se ahoga. Somos familia. La familia no se amenaza con residencias de ancianos, dije, apartando suave pero firmemente su mano de mi manga. La familia no gasta $50,000 en coches, mientras exige pagos de hipoteca a los pensionistas. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un veredicto que ninguno de los dos podía apelar. Recogí mi libro, y los miré a ambos con algo parecido a la lástima. No me busquéis más. Caminé de regreso a mi habitación de motel y llamé a la agente inmobiliaria con la que había estado trabajando. Estoy listo para hacer esa oferta por la casa, le dije. El futuro estaba esperando. Octubre trajo el tipo de mañana que hacía que la jardinería se sintiera como una meditación. 4 meses en mi propia casa habían establecido ritmos que había olvidado que existían. Café al amanecer, cuidando los tomates y las caléndulas antes de que el día se volviera demasiado cálido. Paseos vespertinos por barrios donde la gente saludaba sin esperar conversación. La carta de Patricia Morales llegó un martes,
mezclada con las facturas de los servicios y los folletos del supermercado como cualquier otra correspondencia ordinaria, pero su contenido llevaba el peso de la justicia cumplida. Las consecuencias naturales finalmente alcanzando a elecciones que hacía tiempo que debían ser ajusticiadas. El proceso de ejecución hipotecaria concluyó el mes pasado. Había escrito Patricia con su precisa letra legal. Su antigua residencia fue vendida en subasta. Pensé que debería saberlo. Dejé la carta sobre la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina en mi cocina. En la casa que había elegido y comprado con dinero que había ganado, y sentí que algo parecido a la paz se posaba sobre mí como una manta favorita. Lo habían perdido todo porque nunca habían aprendido la diferencia entre ganar y tomar. 3 pagos de hipoteca fallidos habían sido suficientes, sin mis contribuciones mensuales. Sus ingresos combinados no podían cubrir el estilo de vida que habían construido sobre mi sacrificio. El Audi había sido embargado primero, luego la casa que de todos modos nunca se había sentido como un hogar. Según las fuentes de Patricia, se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su matrimonio tenso por las presiones financieras que nunca aprendieron a manejar sin mi subsidio. Vicente e Isabel se habían quedado con el coche. Un regalo dado con amor en lugar de manipulación. Pero no ofrecieron apoyo adicional a unos hijos que habían despilfarrado la generosidad de su abuelo. Algunas relaciones cuestan más de lo que valen. Reflexioné, mientras observaba a un cardenal construir su nido en el arce que había plantado el mes pasado. El pájaro entendía algo sobre la independencia que a mí me había llevado 67 años aprender. Mi jardín progresaba bien, los tomates pesados en la vid, las flores floreciendo en colores que había elegido porque me hacían sonreír. Nadie criticaba el tiempo que pasaba cultivando. Nadie exigía explicaciones por mis elecciones. Nadie trataba mi presencia como una molestia que requería tolerancia. El teléfono sonaba de vez en cuando. Vendedores telefónicos en su mayoría. A veces vecinos, invitándome a fiestas de la comunidad o eventos del barrio. Respondía cuando quería y lo dejaba sonar cuando no. Conceptos revolucionarios que habían tardado meses en parecer naturales. Terminando mi café, enjuagué la taza en mi propio fregadero y volví a mi jardín. Todavía quedaba trabajo por hacer antes del invierno, y por primera vez en años, estaba ansioso por hacerlo. Ellos lo habían perdido todo, y yo finalmente había encontrado la paz. La lección estaba aprendida. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.